Está conformado por Aura, Abigail, Adriana, Sofía y su servidor Khalid. Y vamos a hablar sobre la metodología para la calificación de presuntos contenidos comunicacionales discriminatorios, enfocándonos más que nada en el marco de la presentación, la metodología y el marco teórico. Y comenzamos. Empezaré por decir que estos contenidos comunicacionales son difundidos por medios televisivos, radiales o impresos y se rigen por herramientas metodológicas para captar los significados y sentidos que se articulan en ella. El texto hace referencia a los diferentes tipos de discriminación y su elaboración metodológica es flexible, teórica y epistemológicamente fundamentada, captando las diversas formas de fenómeno y sus bases son determinadas por categorías jurídicas y los conceptos ya establecidos. Bueno, en la lectura había distintas definiciones de discriminación, por lo que nosotros decidimos hacer nuestra propia definición juntando todas. La discriminación es un fenómeno social que refuerza la desigualdad, pues ocurre cuando alguien trata a las demás personas como inferiores por el simple hecho de tener una característica o atributo que a esta persona no le gusta. Desde el punto de vista sociocultural y sociopolítico, la discriminación es una conducta fundada cultural y socialmente extendida, basada en estereotipos y prejuicios que afectan la identidad y autoestima de las personas discriminadas, disminuyendo sus oportunidades en distintos ámbitos de la vida humana. Siguiente, por favor. Los instrumentos jurídicos contra la discriminación tienen en común 3 elementos necesarios para mencionar y nombrar a un acto discriminatorio. El primero es que debe haber una conducta donde se haga una distinción, exclusión o restricción a otra persona. El segundo es cuando hay una causa argumentada en motivos discriminatorios, como son el color de piel, la cultura, la ideología, el sexo, el físico, la religión y entre otros. Ya el tercero es cuando se transgreden los derechos humanos. Algunos instrumentos jurídicos que menciona la lectura internacional son estos. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, el Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y todos los demás. Voy a apagar mi cámara porque mi conexión es inestable, pero dentro de los conceptos jurídicos encontramos 3 que son la distinción, la exclusión y la restricción. Cuando hablamos de una distinción, nos referimos a una diferenciación o desigualdad entre una persona en específico con base a algunas características naturales o situaciones sociales. Desde una perspectiva sociocultural, implica una jerarquía de identidad dentro de cada uno de los grupos sociales y se da ya sea por desigualdad política, social, económica o cultural, y colocan al individuo en una posición de inferioridad. La siguiente, por favor. La misma y más. Abigail, si puedes pedir La silencios, ¿salen? discriminación es la negación debido al acceso a los recursos económicos, sociales, culturales o políticos. Profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Profe, lo
No se oye porque hay mucho ruido de fondo. Entonces, si pueden pedir silencio para que haya menos ruido en el salón donde están. ¿Se escucha mejor? Ya, sí. Listo. Cuando hablamos de la exclusión, nos referimos a una negación debido al acceso a los recursos económicos, sociales o culturales o políticos. Y hay una serie de desventajas en la educación, empleo, vivienda o en los recursos financieros y en las habilidades y en las oportunidades. Esto hace que haya una separación completa de la comunidad y tenemos como ejemplo las deportaciones, los destierros y las matanzas. Cuando hablamos de una restricción, nos referimos a una limitación o negación de un derecho o libertad, ya sea por el género, la edad, la religión o la preferencia. Los siguientes son tipos de representaciones negativas y nos encontramos tres, que son el estereotipo, el prejuicio y el estigma, y estas pueden considerarse discriminatorias y ofensivas. Estas pueden entrelazarse y confundirse debido a que se refieren a representaciones negativas de un individuo o grupo. Cuando hablamos de un estereotipo, nos referimos a un proceso mental en donde los conjuntos de creencias de los miembros del grupo permiten que se basen en información incompleta o falsa. En general se refiere a una imagen o idea comúnmente aceptada, estableciendo características determinadas de un cierto grupo o tipo de personas. El investigador Stuart Hall menciona que tiende a ocurrir esto donde hay grandes desigualdades de poder. Y un ejemplo de esto es cuando dicen que las mujeres solo son buenas para la cocina o que los que se tatúan son pandilleros o peligrosos. El prejuicio es juzgar sin fundamentos o conocimientos previos sobre otras personas. Es una idea preconcebida que establece la inferioridad de los integrantes. Y como ejemplo está el pensar que una persona con discapacidad será una carga para algún trabajo o alguna empresa. Por último está el estigma, y es un atributo significante que degrada a la persona que lo posee. Se vuelve diferente a los demás y lo desacreditan y menosprecian. Lo dejan ver como persona y se vuelve indeseable. Un ejemplo de esto es que presenta el libro es juzgar a las personas drogodependientes y declararlos como degenerados o que van al camino de la delincuencia y a la muerte. Todo esto son representaciones de construcciones culturales representadas. Aurora, si pides silencio a quien está hablando atrás de ti, pídele silencio a los que están hablando atrás de ti, se oye mucho. Listo. Todo esto, pues como decía, son representaciones de construcciones culturales representadas sistemáticamente por los medios de comunicación y las esferas sociales en las que nos encontramos. Nosotros buscamos un video que resumiera en lo que hemos estado diciendo. Constitución y los tratados